Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén nuevamente en esta catequesis perseverando. Ya hoy vamos a grabar la número 95. Sé que hay muchas personas que es la primera vez que se están conectando. Me da una alegría enorme. Al parecer esta pandemia, uno de los frutos que nos ha dejado es que la teología del cuerpo como que ha explotado, como ese gran boom, una bomba atómica que no tiene consecuencias predecibles. Y eso me alegra mucho, ¿no? Porque Dios hace maravillas en el corazón de cada uno de ustedes que escucha, a pesar nuestro o a través nuestro. Así que bienvenido. Yo sí te recomiendo, si estás empezando, que no te dé flojera, sino que como que sientas que no hay prisa y que puedas gozar cada catequesis desde la número uno y luego finalmente llegues hasta donde Dios mediante llegaremos nosotros, que es la 135. Bueno, hoy el Papa habla del amor esponsal y la alianza en la tradición de los profetas y es una cápsula que él grabó el 22 de septiembre de 1982. Para aquellos que con esta fecha van a ir a vatican.va para bajar la catequesis, imprimirla y luego poder seguir la clase de esa manera. Pero antes que nada, ¿por qué no te unes para que comencemos con una oración? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos en este momento. Te pedimos que nos ayudes a escuchar esta belleza y esta riqueza, no como algo que queremos que de alguna manera ilumine nuestra mente solamente, sino como algo que desde esa mente puede llegar al corazón y del corazón a nuestra misma vida. Te pedimos, Señor, que tú puedas penetrar aquello más profundo de nuestra necesidad, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Y que con tu palabra y con esta belleza de las catequesis de San Juan Pablo II puedas respondernos a tantas preguntas, puedas sanarnos de tantas heridas y puedas llenarnos el corazón de alegría y de amor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues casualmente grabo esta cápsula en un día del Sagrado Corazón, el Día del Amor. Vamos a pedirle a ese corazón que se nos revele hoy de una manera nueva a través de esta catequesis. Alucinante como ha sido como algo que va de la mano con la liturgia sin que uno lo planee y el tema termina teniendo mucho eco al respecto, así que vamos a ver qué sorpresa nos tiene el Señor para nuestro corazón en esta cápsula. Y comenzamos con el número 1. Mediante la comparación de la relación que hay entre Cristo y la Iglesia con la relación esponsal entre los cónyuges, la carta a los Efesios hace referencia a la tradición de los profetas del Antiguo Testamento. Para ilustrarlo, citamos el siguiente texto de Isaías. Y empieza a citar un texto que es bastante grande, quizá no lo voy a leer completo, pero es hermoso ver cómo los profetas empiezan a anunciar esta relación de amor de Dios con nosotros como ese esposo, ¿no? Y dice en Isaías 54, del 4 al 10, nada temas, porque no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el deshonor de tu viudez. Porque tu esposo es tu creador, Señor de los ejércitos es su nombre. Llama la atención que estamos hablando de un profeta que vivió 600 años antes de Cristo. Y ya desde aquí está anunciando a este Cristo como el novio, como ese esposo en las bodas del Cordero. Esta relación esponsal de amor con Dios mismo viene ya desde los profetas preanunciada. No es una novedad de Juan Pablo II, no es algo solo del Nuevo Testamento. Ayuda mucho a entender que es algo que viene desde el Antiguo Testamento, que va anunciando esta nueva relación de amor de Dios con cada uno de nosotros. Es una relación realmente más personal, más íntima, de una relacionalidad que implica sernos vulnerables, dejarnos tocar de una manera distinta por el Señor. Creo que la teología del cuerpo nos aporta ese cambiar de paradigmas y romper esquemas y entender que Dios no es un padre lejano, ni tampoco un dictador que está ahí nada más diciéndote qué leyes tienes que observar y si no las sigues al pie de la letra, te irás al infierno.
Quizás es un poco extremista, pero no dudo que cada uno de nosotros hemos tenido momentos donde quizá Dios ha sido un Dios lejano, un Dios que no me comprende, un Dios que es un aguafiestas, ¿no? O un Dios que es una fuerza cósmica, quizá hasta caí en eso, ¿no? Pero es un Dios lejano. Y ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero sí es un Padre, pero es un Padre de amor que se involucra con nosotros. Y más que ser una relación lejana, creo que es una relación primera que nos introduce también a decir, no solamente soy tu papá y te adoro y eres mi hijo o mi hija amadísimos, ¿no? Soy también el esposo de tu alma. Soy también aquel que está llamado a tener la unión mayor, mucho más grande que la que existe en esta tierra contigo. Así de grande es mi deseo de hacerme uno contigo, como decía Jesús, y ya lo hemos dicho en varias catequesis. Hay una oración de Jesús al Padre donde le dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Si pudiéramos realmente entender esta invitación del amor de Dios, que no se limita a tenernos como amigos cercanos, ni como compañeros de camino. Él quiere ser el esposo. Y te dice a ti hoy, como iglesia, si quieres ser esta novia, si te abres, si aceptas esta manera de relacionarte con Él desde el amor más grande, más profundo que existe. Y termina Isaías, los últimos versículos dicen, aunque los montes se retiren y las colinas tiemblen, no se apartará de ti mi amor, ni vacilará mi alianza de paz, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Un amor de misericordia, ese corazón grandísimo del Señor que se vuelca sobre nosotros, que en realidad somos pequeños, que somos miseria, y Él con un amor compasivo se acerca, nos envuelve, nos toca, nos repite una y otra vez, tus pecados nunca serán tan grandes como el amor que yo te tengo, como la gracia que te he dado para poder ser santo algún día. Te amo con misericordia, con el amor más grande que existe en esta tierra. 2. El texto de Jesús no contiene en este caso los reproches hechos a Israel como a una esposa infiel que resuenan con tanta fuerza en los otros textos, en particular el de Oseas y el de Ezequiel. Estos dos profetas sí reprenden a Israel como se reprendería a una esposa que le ha sido infiel al esposo. Y en cambio Isaías no, Isaías es un profeta que más bien está en el plano de este Dios que se muestra como esposo y que está tratando de conquistarnos con su amor. Dice, gracias a ello resulta más transparente el contenido esencial de la analogía bíblica, el amor de Dios Yahvé hacia Israel, pueblo elegido, está expresado como el amor del hombre esposo hacia la mujer elegida para ser su esposa a través del pacto conyugal. De este modo, Isaías explica los acontecimientos que componen el curso de la historia de Israel, remontándose al misterio escondido de algún modo en el mismo corazón de Dios. Por eso está esta imagen del esposo o esta imagen del matrimonio que nos ayudan a ver a Dios tanto con un amor distinto como con una intimidad distinta, como con una relación distinta en la que quizá hemos conocido hasta este momento. Y creo que estamos hablando realmente de una alianza con Dios, ¿no? Dice aquí Isaías, nos remonta a entender un poco la historia de Israel y cómo en ella está el corazón mismo de Dios, ¿no? Y me viene a la mente este recuerdo de cómo en el Antiguo Testamento se vivían estas alianzas, ¿no? Y se partían animales por la mitad, perdonen la, o sea, voy a ser un poco clara en la expresión, pero si no te gusta oír sangre, pásate mi video un ratito. Pero cuando iban a hacer un pacto, una familia o un hombre con una mujer, se partían los animales que se iban a ofrecer por la mitad, ¿no? Se ponía de un lado una parte del animal, del otro lado la otra, y en medio obviamente estaba toda esta sangre derramada por haber cortado a estos animales a la mitad. Y por en medio de estas dos piezas pasaba la familia que iba a hacer la alianza o pasaba el varón y la mujer que iban a contraer un matrimonio. ¿Por qué? Porque la alianza es algo que nos une, es algo sagrado, es un enlace, es algo que de alguna manera la sangre lo sella. Y luego escuché alguna vez a Bill Donaghy que decía, esta imagen que de alguna manera, unos más que otros, pero estamos familiarizados con que es una imagen del Antiguo Testamento, dice, también sucede en el Nuevo Testamento y él hace referencia a la imagen de la boda. Dice, en la boda
está de alguna manera, de un lado unas familias que son de la novia, del otro lado están las familias que son las familias del novio. Dice, y la pareja entra por el medio de estas dos familias para hacer esta alianza de amor en el altar, donde se derrama la sangre misma de Cristo que sella esta alianza. Por eso es la belleza del sacramento del matrimonio. Cristo mismo que se compromete con los esposos y les ayuda a vivir en esta fidelidad donde hay algo más grande que ellos, algo que es sagrado y que está sellado con la misma sangre de Jesús. Es una imagen hermosa para quien le ayude. Bien. 3. El texto del profeta tiene todo el colorido de la tradición y de la mentalidad de los hombres del Antiguo Testamento. El profeta, hablando en nombre de Dios y casi con sus palabras, se dirige a Israel como un esposo a la esposa que ha elegido. Estas palabras proclaman una auténtica ansia de amor al mismo tiempo que ponen de relieve. Es como un fuego que tiene Dios y que quiere contagiarnos. Y hoy que es el Día del Sagrado Corazón, Él grita desde el fondo de su corazón a cada uno de nosotros, al menos tú, ámame. ¿No ves cuánto te he amado? ¿No ves cuánta sangre he derramado? ¿No ves que te di hasta mi misma vida, hasta la última gota? ¿Qué más tengo que hacer por conquistarte, no? Ámame. Al menos tú ámame. Frente a tanta ingratitud que vivo, frente a tantos que he hecho tanto por ellos y solo viven con indiferencia, comenzando por los sacerdotes, comenzando por nosotros, los consagrados, que no hemos entendido que Dios solo quiere casi que las migajas de nuestro amor, un pequeño acto de amor puro por Él, un suspiro sincero del corazón, de acuerdo a mis posibilidades, es lo que el corazón de Jesús anhela y ni siquiera le damos eso. En fin, se subraya que la elección por parte del hombre quita a la mujer del deshonor que, según la opinión de la sociedad, parecía vinculado al estado núbil, tanto originario como secundario. Se está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Y podrías haber sido una virgen o una viuda, que era importante que la persona fuera rescatada y que estuviera desposada. En el Antiguo Testamento no se entendía a alguien que fuera virgen, más bien la bendición de Abraham descendía sobre los matrimonios y se verificaba en que tuvieras una familia numerosa. Entonces era importante quitar toda esta deshonra. Vean la importancia de esta imagen esponsal que el pueblo de Israel ya tenía consigo. Eventualmente también la mujer infiel. Pensemos en Oseas y Dios le pide casarse con esa prostituta que, o sea, le cuesta conquistarla, por fin la conquista, por fin la ama y luego se le escapa y otra vez le es infiel. Y dices, ¿cómo? No sé si han leído el libro de Estaurofila, pero uno lo va leyendo y dice, ¿cómo? No puede ser. Y al final dices, soy yo. En fin, el punto es que aquí el pueblo de Israel habla mucho de esta analogía esponsal y esta imagen, este significado esponsal es importantísimo. Y continúa diciendo, sin embargo, el texto citado no menciona la infidelidad. Señala, en cambio, hablando de Isaías, como motivo el amor misericordioso, ¿no? En el texto hebreo tenemos las palabras Hesed Rahamim, que aparecen juntas más de una vez, este amor misericordioso por cada uno de nosotros. Y con ello no solo indica la índole social del matrimonio en la antigua alianza, sino también el carácter mismo del don. El don que es el amor de Dios hacia Israel esposa, don que proviene enteramente de la iniciativa de Dios. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él toma la iniciativa. Él siempre está ahí a la puerta y tocando, esperando a que tú le dejes entrar. ¿Acaso sea esta la más fuerte declaración de amor hecha por Dios, unida a un juramento solemne de una fidelidad perpetua? Bien, ahora nos brincamos al 5 y se acerca a una cita que van a subrayar con un plumón morado, amarillo, naranja, no me importa, pero tenlo listo porque para mí fue una gran luz ayer, brincaba de emoción. Al confrontar el texto de Isaías del Antiguo Testamento con la carta a los Efesios, Nuevo Testamento, Efesios que es esta suma del Evangelio, como San Pablo nos lo ha hecho conocer, y constatar su continuidad en lo que se refiere a la analogía del amor esponsal y del matrimonio, debemos señalar al mismo tiempo una cierta diversidad de óptica teológica. ¿No? Vamos a ver de qué se trata. Atentos. El autor de la carta habla ya en el primer capítulo del misterio del amor y de la elección con el que Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo abraza a los hombres en su Hijo, sobre todo como de un misterio escondido en la mente de Dios,
Este es el misterio del amor paterno, misterio de la elección a la santidad y de la adopción de hijos en Cristo. En este contexto, la deducción de la analogía sobre el matrimonio que hemos encontrado en Isaías, tu esposo es tu creador, Señor de los ejércitos es su nombre, parece ser una derivación que forma parte de la perspectiva teológica. Sonemos las campanas, aquí viene esta cita que te conviene subrayarla y ponerla al lado. ¿Por qué es tan importante? La primera dimensión del amor y de la elección, como misterio escondido en Dios por los siglos, es una dimensión paterna y no conyugal. Según la carta a los Efesios, la primera nota característica de este misterio está unida con la paternidad misma de Dios, puesta particularmente de relieve por los profetas. Ding, 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 ding. ¿Por qué es tan importante esta cita? Porque ahora sí que los estudiosos de la teología del cuerpo siempre han dicho que Juan Pablo II, antes de hablar del significado esponsal y el significado fecundo del cuerpo, hablaba también de un significado filial, aunque este se adivinara más bien entre líneas, que no estaba realmente en una cita obvia para que tú pudieras decir, claro que Juan Pablo II hablaba primero de un significado filial. Yo les hablé de ese significado filial cuando hablamos del hombre originario, ¿recuerdan? Y les dije, finalmente en el hombre originario lo más importante que tenemos que recordar es que nos revela nuestra identidad más profunda, de que somos hijos e hijas profundamente amados por Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, es la primera vez que en los textos de catequesis yo leo una cita que ahora voy a mover al hombre originario para decir, sí, Juan Pablo II sí habla de cómo en realidad antes de que tú seas esposo de alguien, antes de que puedas donarte a alguien, porque el significado esponsal no significa el de los matrimonios, sino una capacidad de darte al otro y de ser don para otra persona, está un significado filial. Y aquí lo está diciendo Juan Pablo II. Estamos frente a una dimensión de amor y de que Dios nos elige como un amor que elige a la persona como una hija o como un hijo. Y más adelante también, luego les diré cuál es la cita, pero en el Cantar de los Cantares hay otra cita que también vamos a subrayar, donde habla de este significado filial y habla antes de que Él sea para ella, en el Cantar de los Cantares, antes de que Él sea para ella y ella para Él, ambos son para Dios. Comparten una común humanidad antes de terminar siendo esposos. Entonces, el significado esponsal, que es para todo ser humano, y que es antes del amor conyugal, que es solo propio del matrimonio, tiene un Antiguo Testamento que es, yo primero soy hijo de Dios. Y en esas entrañas de la mujer que lleva esa vida dentro de ella, late fuertemente que ahí está un hijo de Dios, que no tiene ninguna otra identidad más que eso. Primeramente, ni siquiera ha nacido para conocer quiénes son sus padres, aunque sus padres han sido co-creadores con este amor de Dios que lo ha engendrado. Entonces, ¿qué nos dice este gran párrafo 5? Nos está diciendo que de alguna manera en el Antiguo Testamento se nos revela a este Dios como creador, pero también como padre. Y quien interpreta y hace este nexo son los profetas. Los profetas son como el puente hacia el Nuevo Testamento y nos están gritando que sí partimos esta relación con Dios como padre en el Antiguo Testamento, pero ya empiezan a anunciar que hay este Cristo, que hay este novio que se quiere desposar con cada uno de nosotros. Y vamos al número 6 y 7, se me está alargando esta catequesis, pero era importante lo que estoy diciendo. La analogía del amor esponsal y del matrimonio solo aparece cuando el Creador y el Santo de Israel del texto de Isaías se manifiesta como Redentor. ¿En quién? En el Hijo. Cristo viene a revelarnos que Dios es su Padre. Y viene como este Hijo a hacernos hijos. Somos hijos en el Hijo, que es Cristo mismo. Isaías dice, tu esposo es tu Creador, Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel. Nos empieza a anunciar también otra manera de relacionarnos con el Señor y esta otra manera de ser amados por Dios mismo. Ya en este texto es posible en cierto sentido observar el paralelismo entre el esposo y el Redentor. Pasando a la carta de los Efesios, debe decirse que es precisamente en ella donde este pensamiento se desarrolla en plenitud.
nos brincamos a unas líneas, ¿no? Y dice, es el Hijo de la misma sustancia del Padre en quien tenemos por medio de su sangre, nuevamente la sangre, ¿se acuerdan de la alianza? La redención, la remisión de los pecados según la riqueza de su gracia. Esta espléndida formulación de la carta a los Efesios resume en sí y a la vez pone de relieve los elementos del canto sobre el siervo de Yahvé y del canto de Sión. Y de este modo la entrega de sí mismo por la Iglesia equivale al cumplimiento de la obra de la redención, equivale al cumplimiento de este desposorio. Fulton Sheen decía que la cruz es el lecho nupcial sobre el cual Jesús da su vida por la esposa, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. 7. Según esto, San Pablo, al escribir la carta al pueblo de Dios de la Nueva Alianza y precisamente a la iglesia de Éfeso, no repetirá más, tu esposo es tu creador, sino que mostrará de qué modo el Redentor, ahora sí, el Redentor, que es el Hijo primogénito, por siglos amado por el Padre, revela simultáneamente su amor salvífico, y esto también me fascinó, yo lo tengo subrayado, revela quién es Cristo, ¿no? Cristo es quien nos revela su amor salvífico, que consiste en la entrega de sí mismo por la Iglesia como amor esponsal, con el que Él se desposa con la Iglesia y la hace su propio cuerpo. Y eso es lo que sucede en la Eucaristía. A la analogía corresponde el misterio que se expresa y en cierto sentido se explica, pero continúa siendo obviamente un misterio. Ok, vámonos a las últimas líneas donde dice, en cambio, la dimensión cristológica de nuestro Redentor, que es Cristo, y eclesiológica, que se refiere a la Iglesia, en la realización veterotestamentaria del misterio, se encontraba solo como un embrión, fue solamente preanunciada. Como decía San Agustín mismo en una imagen que me encanta, el Nuevo Testamento ya se encontraba en el Antiguo Testamento escondido como si fuera una semilla. Qué hermoso, ¿no? Y termina. Sin embargo, es evidente que el texto de Isaías nos ayuda a comprender mejor la carta a los Efesios y la gran analogía del amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Pues termino esta semana, pues te invito como todas las semanas a seguir profundizando en este amor de Dios que tanto nos ha amado, que ha decidido ser no solo nuestro Creador, sino nuestro Padre, y no solo nuestro Padre, sino el esposo, verdadero esposo de cada una de nuestras almas. Gózate en ese amor de Dios. No pienses en si eres merecedor o no eres merecedor. Eres amado. Y a Dios no le importa dónde hayas estado, lo que hayas pasado, las cargas que traigas, lo que tu mente te diga. Acuérdate que para Dios no hay imposibles y Él hace nuevas todas las cosas. Y te puede dar un nuevo corazón. Dile que le cambias el corazón de piedra que puedas traer y Él te dará un corazón de carne como el suyo. Así que ojalá toda esta semana repitamos, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, sé mi amor. Gracias.